El tema de hoy es la disposición del corazón. Amén. Voy a invitarlo que abra su Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 al 14. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Yo lo espero, hermano, búsquelo. Hechos 8, 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Rey de gloria, gracias, Padre. Dios amado, en esta noche, Padre, venimos, Señor, y disponemos, Señor, nuestro corazón, Señor, a ti, Padre, para recibir tu palabra, Señor, para que tú nos instruyas, tú nos enseñes y abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, quede en el corazón, Señor, de los que le escuchen, Padre, y que esta palabra quede en mi corazón, Señor, que yo pueda tener un corazón dispuesto, Señor, a servirte, a adorarte, a exaltarte, Rey de gloria. En esta noche, Padre, danos la sabiduría, Señor, para entender, Señor, tu palabra y lo cual tú nos quieres enseñar. Gracias, Rey de gloria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermanos? La disposición del corazón, hermanos. Hoy usted dispuso estar en este lugar y está en este lugar. Y los que dispusieron no estar en este lugar, pues valga la redundancia, no están en este lugar porque así lo dispusieron. Hermanos, nosotros, usted, yo y todo, el que predica la palabra, el que no predica la palabra, ve a usted un amigo, un conocido, usted lo invita y realmente no vienen. ¿Por qué es que no vienen? Porque ellos no están dispuestos a cambiar su manera de vivir. Ellos no están dispuestos a seguir a Dios. Ellos dicen: no hay tiempo, no puedo, que por esto, que por allá. Sobran las excusas. Dice que el significado de disponer es colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para lograr un fin. Entonces nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para lograr un fin. Y ese fin y ese propósito de usted y mío es un día llegar a la presencia de Dios. Porque nosotros no somos terrenales, nosotros no nos quedaremos en este lugar. Nuestra meta es llegar al cielo. Es llegar al cielo. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, que Felipe fue y predicó la palabra del Señor. Aún, hermanos, Felipe y todos los que fueron esparcidos, dice la palabra de Dios, fueron y predicaron la palabra del Señor. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque ellos estaban dispuestos, hermanos, a predicar las buenas nuevas,
a pesar, hermanos, de que Saulo de Tarso asolaba la iglesia y le daba muerte a los cristianos. Entonces ellos, hermanos, dispusieron su corazón y fueron a predicar la palabra del Señor. Entonces vemos, hermanos, la disposición del corazón, hermanos. Vemos que cómo Dios respalda a un corazón dispuesto, hermanos. El Señor siempre irá con usted, conmigo, a donde quiera que vayamos. Él siempre va a respaldar a su pueblo, a sus hijos, hermanos. Entonces él, hermanos, fueron, y dice la palabra de Dios que fueron, y muchos fueron libertados. Muchos cojos caminaron. Entonces, hermanos, porque ellos dispusieron su corazón. Incluso, hermanos, lo acabamos de leer, dice que el mago, hermanos, se convirtió. Aquel que tenía impresionado a aquel pueblo y que hacía grandes cosas y maravillas, pero no eran de parte de Dios. Hasta ese hombre fue impresionado con la presencia del Señor y él fue cambiado y transformado, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, la disposición de este hombre, hermanos. Porque este hombre dice que se bautizó. O sea, dio un paso como el que usted y yo dimos. Usted recibió a Cristo. Duró no sé cuántos meses, años para bautizarse. Se bautizó. Este hombre dice, prácticamente hizo lo mismo. Recibió a Cristo, se bautizó y era llamado un cristiano como nosotros. Pero, hermanos, se llamaba cristiano, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque este hombre, Simón, aún conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, no había visto la importancia realmente y el poder de Dios, hermanos. Porque en estos tiempos podemos ver, hermanos, que el Espíritu de Dios se manifiesta, hace maravillas, hace sanidades, y muchos, para ellos, no importa. A ellos no lo ven y son cristianos, hermanos. Son cristianos, pero ¿o no le ha pasado a usted, hermano, que a veces Dios ha hecho algo grande, algo maravilloso en su vida? Usted dice, con aquel gozo viene y dice, voy a testificar de las maravillas, de las grandezas que el Señor hizo en mi vida. El gozo no cabe en su corazón. Pero viene usted y lo cuenta y indiferente a las maravillas del Señor. El corazón de nosotros debe de estar dispuestos, hermano, de gozarse, hermano. Si con usted hizo un milagro, gloria a Dios. Si yo estoy esperando que me haga un milagro, un día el Señor lo va a hacer. Pero nos debemos de gozar con el que ya realmente lo hizo, hermanos. Entonces, vemos aquí en el verso 13, Simón se convierte, hermanos. Dice que Simón se convirtió, se bautizó, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba él atónito. Conoció la palabra del Señor. Leamos del 14 al 18. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, hermanos. Darse cuenta, hermanos, Simón, siendo un cristiano, viendo las maravillas de Dios, y aún no había cambiado él realmente su corazón, o no había llegado a entender realmente cuál era el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, no se compra con dinero. El Espíritu Santo, a Dios no lo podemos comprar con dinero. No lo podemos impresionar por nuestras posesiones o por lo que la persona tenga, sea rico, sea pobre. Para el Señor no hay distinción de personas. Para el Señor no hay rico y no hay pobre, hermanos. No importa. De lo más vil y despreciado del mundo nos escogió Él, dice, para avergonzar a los sabios. Hermanos, entonces Él estaba confundido. Él le dice a Pedro y a Juan, dame de lo que tú tienes y te voy a
y te doy dinero. El Espíritu Santo no viene de esa manera. El Espíritu Santo lo logramos tener en nuestras vidas llevando una vida de oración, una vida de santidad, sin la cual dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. De esa manera el Espíritu Santo va a venir. A veces nosotros podemos ver un predicador, un evangelista, cómo este hombre habla, cómo este hombre predica, pero no sabemos, hermanos, todo el esfuerzo y todo lo que él ha pasado. Nunca hemos estado en la vida de ellos, hermanos. No sabemos todo el esfuerzo, todo el desvelo que él ha hecho, hermanos, por tener el Espíritu de Dios en su vida, o el respaldo de Dios en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, lo obtenemos realmente con una vida de santidad. Vemos en el verso 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, Pedro reprende a Simón, hermanos. Le dice que tu dinero perezca. Dios no necesita dinero, hermanos. Dios no necesita de dinero, hermanos. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Un corazón que de verdad esté dispuesto a seguirlo. No, a veces, hermanos, no pensemos que porque nuestros diezmos, nuestras ofrendas, yo puedo hacer caprichos, puedo hacer esto, puedo hacer lo que yo quiera en la iglesia. Si mis diezmos son grandes, mis ofrendas son grandes, a Dios no le interesa nada de eso, hermanos. A Dios no le interesa nada de eso, hermanos. Y realmente a los pastores no les debería interesar nada de eso, hermanos. Si la ofrenda, el diezmo es grande, hermanos, exhortación es exhortación, hermanos. Palabra de Dios es palabra de Dios. Y Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega, quizás Dios te perdone. Pero, hermanos, podemos ver, hermanos, a pesar de su error, él reconoce que no es esa la manera. Simón reconoce que no es esa la manera. Y le dice en el 24, respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos la disposición del corazón de Simón, hermanos. En estos tiempos, hermanos, tan malos que estamos viviendo, hermano, el ser humano ya no acepta esa reprensión. El cristiano ya no quiere aceptar esa reprensión. Simón le dice, ruega tú al Señor con un corazón dispuesto, porque él quería ser cambiado, él quería ser transformado. Él sabía que no era su dinero el que lo iba a llevar al cielo, sino que era Dios el que lo iba a llevar al cielo. Y dice, ruega por nosotros, por mí, rueguen ustedes por mí, para que el Dios me perdone. Dispone su corazón a un cambio. Hermanos, no pensemos, hermanos, que si nos regañan es porque no nos quieran. Porque yo puedo hacer caprichos como yo quiera hacerlos. De ninguna manera, hermanos. A mí no me van a decir nada, hermanos. Hermanos, déjeme decirle, yo tuve el pastor que tuve antes, hermanos, yo me llevaba muy bien con él, hermanos. Yo me llevé muy bien como con el pastor que tengo ahora, hermano. Procuraba yo estar bien con él, hermano. No porque fuera el pastor. El pastor tiene todo el derecho de reprenderme, hermano. Si él me encuentra alguna falla o algo que yo no esté obedeciendo, no esté haciendo, hermanos, él, hermanos, por la amistad que tenemos, él tiene todo el derecho de regañarme, de reprenderme, a mí, a usted y a todos los que consideramos ser miembros de una iglesia, hermano.
No podemos errar, hermanos. No podemos errar, hermanos. Tenemos que tener el corazón dispuestos a servir al Señor. Porque, hermanos, el Señor no ve las posiciones, el Señor ve el corazón, el Señor ve lo de adentro. Allá en el libro de Samuel, hermanos, si recuerda cuando mandó Samuel unge a David, hermanos. Allá en el libro de Samuel capítulo 16, verso 7. El Señor le dice a Samuel, hermanos. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Él no ve lo grande de su estatura, él no ve las condiciones, él no ve las finanzas de nadie, hermanos. Él ve el corazón. Dice, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová es el que conoce su corazón. Jehová es el que conoce, hermanos, su corazón y su mente. Él, por mucho que usted le dé al Señor, Él conoce de qué manera o qué intenciones usted se le está dando al Señor. Al hombre podemos engañar, pero a Jehová de los ejércitos no puede ser burlado. Jehová de los ejércitos no puede ser burlado. Y debemos de cuidar el corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová es el que escudriña los corazones. ¿Quién conocerá el corazón? Engañoso es el corazón y los sentimientos. Los deseos de nuestro corazón, hermanos, deben de ser siempre filtrados por la palabra de nuestro Dios. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Cualquier cosa que su corazón le diga o le dicte, hermanos, debe de ser filtrado por la palabra del Señor y que realmente sea la voluntad de Dios. Porque Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin es camino de muerte. Mas su fin es camino de muerte, dice. A veces el corazón engaña, hermanos. A veces el corazón quiere hacer cosas. ¿De dónde dice que vienen los malos pensamientos? La fornicación, los adulterios, la envidia. Del corazón, hermanos. De ahí es donde viene todo. De su corazón y de mi corazón es que emana el bien o el mal. Del corazón dice que habla la boca. Vamos al libro, aquí regresemos a Hechos, capítulo 2, verso 36 al 40. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Para nosotros, hermanos, es la promesa. El Señor dice: sed salvos de esta perversa generación, hermanos.
¿Cómo nosotros podemos ser salvos, hermano, de esta perversa generación? Usted habla con la gente allá afuera, ellos no le hablan nada de Dios, hermanos. Ellos no quieren saber de Dios. Usted les habla de Dios, ellos le sacan la vuelta. Entonces nosotros tenemos que guardar el corazón. Las promesas son para usted, para mí, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para todos los que vienen de toda su generación, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de procurar dejar una buena imagen o un buen legado o una buena herencia en lo espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, para la generación. A veces, hermanos, yo me he preguntado a veces, yo digo, ¿cómo fue el papá de mi bisabuelo? Porque la palabra de Dios dice que él visitará hasta la 4ª generación. A veces uno dice, por eso es que uno realmente debe romper con todas esas cosas, hermanos, y venir a Cristo realmente y vivir la palabra de Dios para empezar una nueva vida, hermanos. Porque, hermanos, ¿cómo fueron? Usted no sabe. ¿Qué tal si el abuelo o el papá de mis abuelos era un brujo, un satánico? ¿Qué sé yo, hermanos? Debemos de romper con todo eso. Porque esa es la generación que nosotros vamos a dejar en nuestros hijos, hermanos. Esa huella es la que debe quedar en nuestros hijos. Quiero que veamos, hermanos, quiero que veamos otro ejemplo, otro hombre, hermanos. Ya vimos a Simón, veamos otro hombre, hermanos. Este hombre es Simón. Tuvo la disposición de entregarle su corazón al Señor, de ser cambiado, de ser transformado. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 26 al 33, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. Hermanos, este eunuco dice que venía ¿de dónde? De adorar. Él iba de adorar, hermanos. Y este hombre, hermanos, le responde a Felipe prácticamente con una humildad. A él no le dio pena, no le dio vergüenza en decir, cuando Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Él le dice prácticamente, hermano, le dice: no entiendo lo que estoy leyendo, porque nadie me lo ha explicado, nadie me lo ha predicado. Hermanos, a nosotros aquí nos predican ¿cuántas veces por semana? Hermanos, y este le dice: por favor, predícame, por favor, enséñame. Hermanos, Felipe le empieza a predicar. Felipe le dice: mira, dice la palabra que le empezó a decir desde ese libro, y le empezó a predicar a Cristo. Y le empezó, imagínense, de Isaías, le empezó a predicar y le empezó a enseñar y le empezó a predicar la palabra de Dios. Hasta podemos ver, ahorita vamos a ver más adelante, hasta dónde realmente este hombre estaba dispuesto.
hasta dónde realmente este hombre dispuso su corazón. Pero en estos tiempos, hermanos, el ser humano ya no quiere ser enseñado. Todo lo sabe, hermanos. Todo lo sé. Ay, no. Todo lo sabemos, hermanos. Pero este hombre le dice, pero este hombre, imagínense, venía de adorar, hermanos. Este hombre entonces prácticamente era otro cristiano. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El jueves nos predicaron que es la distracción de la iglesia, hermanos. A veces, hermanos, pensamos que porque ya nos llamamos o tenemos por nombre ser cristianos, realmente a veces no entendemos, hermanos. Yo no lo estoy juzgando a usted, hermanos. Yo no entiendo. Pero debemos dejar que nos explique el Espíritu Santo, que sea el que ministre su corazón. Pero si a veces no entendemos la palabra, pero no le damos ni siquiera la cabida al Espíritu Santo que venga, redarguya mi corazón, redarguya mi vida, ¿cómo seremos cambiados? ¿Cómo entenderemos la palabra del Señor? Yo no puedo cambiar tu vida, hermano. Yo no puedo hacer que usted hoy crea esta palabra, hermanos. Es usted, hermanos. Usted es el que decide, yo soy el que decido. Hermanos, veamos el verso 34 y 35. Dice, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Imagínense, hermano, las palabras. Le dice, te ruego. ¿Quién de nosotros aquí dice, te ruego que me enseñes la palabra del Señor? Por favor, ya termine. Ya termine de predicar, hermano. Ya es tarde, hermanos, me tengo que ir. Pero a este le dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermano, este eunuco, hermanos, tenía un gran deseo de Dios en su corazón. Este hombre tenía una hambre y sed de Cristo. Y ese pueblo, así como ese eunuco, es el que el Señor está buscando, hermanos. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero que sean de verdad, hermanos. Y que sea realmente en el espíritu. Mis palabras tal vez no podrán hacerlo a usted entender. Pero el Espíritu Santo sí le va a enseñar. Hermanos, tenemos que tener un corazón humilde. Un corazón que se deje guiar. Un corazón que se deje enseñar. Un corazón altivo el Señor lo ve de lejos, pero más al humilde lo ve de cerca. Tenemos que dejar que el Señor nos vea de cerca, hermanos. Con un corazón dispuesto a aprender del Señor. Y un corazón dispuesto al servicio de Jesucristo, hermanos. Porque tener un corazón dispuesto al Señor, hermanos, es de mucho compromiso. Decimos, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que estar dispuestos, hermanos. Quiero llevarlo al libro de Proverbios. Proverbios 15, 28 al 33. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos.
El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la hora precede la humildad. Hermanos, Jehová está lejos de los impíos, dice su palabra. Lejos de los impíos está su palabra. Está Jehová. Pero los mansos y los humildes, el Señor los tiene de cerca. Tenemos que tener un corazón dispuesto a servir al Señor. Tenemos que tener un corazón dispuesto a servirle al Señor, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Esta vida pasajera pasará, hermanos. Quiero que regresemos a Hechos. Quiero que regresemos a Hechos 8:34 al 39. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Hermanos, el eunuco estaba deseoso, estaba hambriento de bautizarse, de recibir a Cristo en su corazón, de tener esa paz. Dice que el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco siguió su camino bien triste. Él no siguió su camino triste, él siguió su camino gozoso, porque había recibido lo que él necesitaba, hermanos. Él recibió lo que él necesitaba. Él recibió la enseñanza, recibió el Espíritu Santo y dijo: eso me basta. Ya me enseñaron, sé yo cómo caminar. Tengo la paz de Cristo. Porque eso era lo que él necesitaba, hermanos. Antes él no entendía, pero cuando le predicó Felipe, le enseñó, lo bautizó, él entendió. Y tuvo la paz, tuvo el gozo de Cristo. Hermanos, el gozo del Señor será implantado en tu corazón si tú lo permites. Y podrás decir libremente, Cristo vive, glorificar el nombre de Cristo, glorificar el nombre de Dios. Poder gritar, decir: Cristo te amo, Cristo eres mi salvación, eres mi roca, eres mi fortaleza. No nos va a dar pena, hermanos. Porque el gozo del Señor está en el corazón del ser humano. Podemos gritar, hermanos. Allá en Jeremías 17:14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Eso era lo único que el eunuco necesitaba, hermanos. A Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo era lo que él necesitaba. Y un corazón triste, hermanos, lo único que necesita es a Cristo en su corazón. Lo único que necesitamos para tener paz, gozo, es a Cristo, hermanos. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice su palabra. No podemos intimidarnos ante ninguna cosa, hermano, porque Jehová está con nosotros. Jehová está en tu corazón, y el gozo de Jehová se implantará en tu corazón si tú le abres el corazón a Jehová.
Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, 10 dice, del 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, de lo que tú demuestres en tu corazón, en tu vida, los transgresores, los pecadores se arrepentirán. Hermanos, ¿cómo podemos predicar el evangelio si ni siquiera nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación? Tenemos que estar seguros de nuestra propia salvación para poder predicarle el evangelio a otros y puedan ser salvos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo y el anhelo que debe haber en nuestro corazón. Un corazón recto y limpio.